Las propiedades de la corporeidad humana señaladas como signo o manifestación de la espiritualidad no podrían explicarse como meras diferencias de grado o complejización de conductas ya presentes en otros animales. Esta es una pregunta que podemos empezar a responder haciendo consideraciones más generales que nos llevarán al asunto en sí mismo. Hemos hecho alusión a ciertas propiedades de la corporeidad humana en las que a nivel fenoménico puede uno advertir que en el hombre se da una naturaleza singular y esencialmente otra respecto precisamente de toda naturaleza meramente sensitiva, es decir, animal. Aludíamos, por ejemplo, a la voz modulada o articulada, al rostro, el vultus que dice Cicerón, a la posición del cuerpo humano, podríamos ligar eso al modo propio de moverse el cuerpo humano. En todas esas características de la corporeidad del hombre tal cual se manifiesta, lo que podemos apreciar es la existencia de una corporeidad de un orden distinto a cualquier otra. Ahora, si uno dice, bueno, eso puede ser una mera diferencia de grado o una complejización de cosas que son propiamente animales. Vamos a tratar de despejar las dos objeciones. Si uno dice diferencias de grado, esto, la expresión en sí misma no es clara en absoluto y por eso requiere una dilucidación ulterior. Si usted habla de diferencia de grado, puede estar hablando de una diferencia de grado de perfección esencial, por ejemplo. Es una diferencia de grado, pero de grado de perfección esencial. Y lo que tiene es una naturaleza y otra naturaleza. Eso es precisamente lo que hay que reconocer en este caso. Una diferencia de grado de perfección esencial. Más aún de perfección genérica, porque lo que se nos manifiesta en ese tipo de corporeidad es otro género de vida. Claro que es una diferencia de grado, pero de grado de perfección esencial, insisto. Para que se despeje el problema a este respecto, habría que, bueno, hay otro tipo de diferencia de grado. Y sí, la diferencia de grado puede ser una cuestión meramente accidental, pero eso presupone unidad de naturaleza. O puede ser una cuestión meramente de intensidad de una cualidad o de cantidad, pero de una diferencia de grado cuantitativo, ¿no? O de una diferencia de grado cualitativo, pero eso supone una misma cualidad o una misma cantidad. Si lo que se quiere decir en la diferencia de grado es esto último, que es una mera diferencia accidental o que es una diferencia dentro de un mismo accidente, de intensidad o de extensión, entendiendo de esta manera la objeción, tenemos que responder que aquí hay un principio fundamental que tenemos que respetar, y es que las propiedades manifiestan la naturaleza o la esencia. Ahora bien,
estas características o estas manifestaciones propias de la corporeidad humana que estamos señalando son propias precisamente en cuanto que no se dan en otra naturaleza. Si no, ya no serían propias. Si lo que se quiere decir es que no son propias, entonces tendremos que discutir sobre eso. Es decir, que lo mismo se da en otra naturaleza. Que la voz articulada arbitrariamente y a voluntad, como se da en el hombre, se da en otra naturaleza. Fíjense que es un fenómeno distinto al de la voz animal. La voz animal es una voz, ¿sí? Hay animales que emiten voz, no todos, pero hay animales que tienen voz, como el hombre. Voces incluso que podrían decirse musicales, porque tienen una intensidad definida y cierta melodía, como el canto de las aves, ¿no? De manera tal que no es eso lo que estamos diciendo. Si se entiende que estamos diciendo eso, que el hombre tiene voz y que tiene voz que cumple ciertas funciones vitales al servicio de la instintividad, estamos hablando de algo que es común al hombre y a otros animales, en todo caso, ¿no? No estamos hablando de algo propio. Si decimos de la voz humana como voz modulada, como un signo de la naturaleza humana, como naturaleza racional o espiritual, no estamos hablando de algo que es común al hombre y a otros vivientes esencialmente sensitivos. Estamos hablando de algo que es propio del hombre. Si no, ya no estamos poniendo como ejemplo una propiedad. Esto es lo que hay que discutir primero que nada. Si hablamos de algo propio, es porque se trata de algo que no se da sino en el hombre. Y en el caso de la voz articulada humana, hay algo que no se da sino en el hombre. Porque esas voces de los animales, por más que tengan su musicalidad propia, como insisto en el caso del canto de las aves, están fijadas unilateralmente por la especie. Y en ningún caso se transforman en signos que se combinan arbitrariamente por una selección deliberada. Esa es la propiedad humana. Y eso no se da en ningún animal, ni en los monos, ni en los pájaros, ni en los perros. Lo que tenemos ahí son voces ligadas a la instintividad y que, insisto en esto, son homogéneas para toda la especie. Si uno no advierte acá el fenómeno, es simplemente porque no lo quiere ver. El fenómeno es distinto, es totalmente otro, y acá lo que tenemos que reconocer es una propiedad que se da en el hombre y no se da en otros seres vivientes. Hay que forzar mucho las cosas para tratar de borrar la diferencia que es manifiesta, cosa que a veces se intenta, por ejemplo, cuando se proyectan sobre los animales aspectos propios del psiquismo humano y se quiere decir que tal cosa en el animal significa lo mismo que en el hombre. Pero ahí lo que se está haciendo es humanizar ilegítimamente al animal, ¿sí? Para distorsionar el fenómeno. Eso es todo. Otra cosa son conductas inducidas sobre el animal, que también presuponen la racionalidad humana, que es la que ha ideado el experimento y ha hecho que el animal produzca ciertas conductas como efecto de una deliberación del hombre, pero no está en la naturaleza del animal eso. Lo que estoy tratando de hacer notar es que si partimos de una manifestación propia, no se puede entender por manifestación propia algo que se dé de un modo esencialmente uno en el hombre y en otros seres vivientes. Entonces lo primero que hay que advertir, si no ya lo que estamos poniendo como manifestación propia no sería una propiedad. Ahora, si es una propiedad, nos lleva a una diferencia por lo menos esencial, porque las propiedades derivan de la esencia y son accidentes que se dan necesaria y exclusivamente en esa esencia y no en otra.
Y en este caso nos llevan a un tipo de vitalidad, y para esto hay que profundizar filosóficamente en la consideración de estos fenómenos y su relación con la naturaleza viviente, a un tipo de vitalidad que es genéricamente otro que el animal, no solo específicamente otro que cualquier otro ser sensitivo, sino que supone un género de vida que trasciende toda sensitividad. Si esto uno lo trae a una conducta más compleja, ese mismo concepto de conducta más complejo, de comportamiento más complejo, hay que ver qué es lo que significa de nuevo, lo mismo que la diferencia de grado. Porque si con conducta o comportamiento más complejo queremos decir una operación que es de un orden de complejidad tal que no puede sino pertenecer a otro género de vitalidad, estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, si lo que se quiere decir con conducta más compleja o con comportamiento más complejo es nada más que un fenómeno que no hace más que añadir una pequeña variación accidental a otra cosa que ya se da, ¿no? Como si la palabra articulada del hombre fuese básicamente lo mismo que cualquier signo instintivo de cualquier otra especie, ahí es donde hay que decir rotundamente que no, porque sería igualar dos fenómenos que son como fenómenos distintos. El modo de articulación y de musicalidad que tiene la voz humana no existe en ninguna especie viviente sensitiva. Porque, insisto, es un modo de articulación que se da de múltiples maneras, a diferencia de lo que pasa en las especies, que tienen todas sistemas de signos únicos, porque están determinados ad unum por la instintividad. En el hombre hay una multitud de lenguajes, hasta tal punto que no son comunicantes entre sí, a pesar de la unidad vital de la naturaleza humana. Hay una unidad esencial, pero hay multitud de lenguajes. Y eso se debe a que allí, lo que tenemos allí es un sistema de signos que no procede de la instintividad. Este es el problema. Y si no reconocemos esto, estamos suprimiendo el fenómeno, así de sencillo. Estamos reduciendo un fenómeno que es más complejo, sí, más complejo esencialmente. Porque implica una dimensión sensitiva, sí, la de la voz que expresa, pero al mismo tiempo una dimensión intelectual que es la de la inteligencia y la voluntad que organizan el sistema de signos y que le dan ser al sistema de signos como una combinación arbitraria, lo cual supone una selección racional y libre, una combinación arbitraria de fonemas que a su vez son signo expresivo de lo que la inteligencia humana entiende. Si uno suprime la totalidad del fenómeno, lo que está haciendo es tratar de reducirlo a una cosa que es menos compleja esencialmente que él, a una realidad del lenguaje que es al mismo tiempo sensible e inteligible, es corpórea y espiritual ya en la manifestación misma del signo. Uno, en el fenómeno digo del signo, uno está tratando de reducirlo a una conducta o a un comportamiento de orden esencialmente inferior. Y entonces lo puede considerar como una variación de grado de lo mismo, o como en el sentido de grado occidental, o como un comportamiento más complejo solo por una variación de complejidad accidental sobre lo mismo, ¿no? Como cuando a veces se dice que, bueno, que eso, la diferencia entre el lenguaje del hombre y de los monos se debe simplemente a que el cerebro humano es más complejo que el cerebro del simio, ¿no? Eso es todo. Pero ahí se está explicando el lenguaje humano como si fuese un mero sistema de signos instintivos, que es lo que fenoménicamente no es. Ahí se está pasando por alto el hecho. Y con una intención evidentemente reduccionista, es decir, de reducirlo a algo que es inferior. Me he detenido básicamente en la propiedad de la palabra, porque es quizá la que más fácilmente se puede dilucidar a este respecto. Pero lo mismo vale de las otras, ¿no? Uno, cuando habla de la gestualidad humana como propiedad del hombre, donde entra la idea del rostro que dice Cicerón, o de la risa a la que hace alusión Aristóteles como propiedad humana, pero todos los tipos de gestualidad que son propios del hombre y que surgen también en relación con la peculiaridad del modo en que se mueve el cuerpo humano como cuerpo viviente, es decir, se mueve bajo
la guía de la razón y bajo el control de la voluntad, no se mueve de cualquier manera. Es un cuerpo, podemos decir, que se mueve racionalmente, ¿no? Puede tener movimientos reflejos, puede tener movimientos de tipo instintivo, pero tiene una movilidad que trasciende todo eso, y esa es su propiedad, ¿no? Lo mismo que la de la gestualidad. Ahora, lo que no cabe hacer aquí, si se procede desde una evidencia realista, es suprimir la distinción de la propiedad, es decir, no reconocerla como propiedad. Ahí estaría todo el problema. Y por eso digo que en cada caso lo que habría que considerar con profundidad es en qué consiste la propiedad, para no confundirla con otra cosa que se le podría confundir, aunque es radicalmente otra. El último ejemplo que se me ocurre comentar para terminar con esta respuesta es el de la socialidad humana, que a veces se confunde groseramente con el gregarismo animal. Cuando la socialidad humana presupone como fenómeno la racionalidad, porque ser socio es convenir con otro en la voluntad del mismo bien común y comprometerse a buscarlo responsablemente. Ahora, eso no es algo que se da en el gregarismo instintivo, es algo propio del hombre. Te puede después decir que no hay socialidad o pretender que la socialidad no es más que un rejunte instintivo para la supervivencia de la especie. Eso ya no es sociedad. De lo que está usted hablando ahí ya no es de la socialidad. Está hablando de un gregarismo instintivo. ¿Está claro? Pero lo que está haciendo al hacer eso, y si eso lo aplica al hombre, es suprimir lo que es propio del hombre. El hombre vive en sociedad, no vive en asociaciones gregarias, es decir, no vive en un grupo de individuos unidos por la instintividad. Eso no es un hábitat humano y no es una sociedad humana lo que surge de ahí. Es una sociedad de seres sensitivos. Si usted tiene individuos de una especie viviente que se unen por la instintividad, en orden a cumplir los fines de la especie, lo que tiene es gregarismo animal. Ahora, si tiene seres que por su voluntad común se comprometen a procurar el bien común, ahí tiene una sociedad. Eso es lo que es propio del hombre. Lo que pasa a veces en estos temas es que cuando hablamos de las propiedades de la naturaleza humana, solemos perder de vista a veces cierta tendencia a confundirlas con cosas que son inferiores a la naturaleza humana. Y eso es lo que hay que evitar desde el comienzo. Y en el caso de las manifestaciones corporales propias de la naturaleza humana, en lo que hay que reflexionar para no caer en la reducción es en qué consiste esa manifestación propia y qué es lo que nos permite distinguirla esencialmente de manifestaciones a lo mejor con cierta semejanza que se pueden dar en un ser viviente sensitivo. Pero esa cierta semejanza, esa distancia analógica, porque se trata de géneros de vida distintos, ¿no? Esto es lo que hay que concluir, pero el fenómeno que hay que respetar es la distinción entre una propiedad y la otra, o sea, la propiedad del ser sensitivo y la propiedad del ser humano. Hemos hecho alusión a ciertas propiedades de la corporeidad humana en las que a nivel fenoménico puede uno advertir que en el hombre se da una naturaleza singular y esencialmente otra respecto precisamente de toda naturaleza meramente sensitiva, es decir, animal. Aludíamos, por ejemplo, a la voz modulada o articulada. Las propiedades de la corporeidad humana señaladas como signo o manifestación de la espiritualidad no podrían explicarse como meras diferencias de grado o complejización de conductas ya presentes en otros animales.
Esta es una pregunta que podemos empezar a responder haciendo consideraciones más generales que nos llevarán al asunto en sí mismo. Esto, la expresión en sí misma no es clara en absoluto y por eso requiere una dilucidación ulterior. Si usted habla de diferencia de grado, puede estar hablando de una diferencia de grado de perfección esencial, por ejemplo. Es una diferencia de grado, pero de grado de perfección esencial. Y lo que tiene es una naturaleza y otra naturaleza. Eso es precisamente lo que hay que reconocer en este caso. Una diferencia de grado de perfección esencial. Más aún de perfección genérica, porque lo que se nos manifiesta la existencia de una corporeidad de un orden distinto a cualquier otro. Ahora, si uno dice, bueno, eso puede ser una mera diferencia de grado o una complejización de cosas que son propiamente animales. Vamos a tratar de despejar las dos objeciones. Si uno dice diferencias de grado al rostro, el vultus que dice Cicerón, a la posición del cuerpo humano, podríamos negar eso al modo propio de moverse el cuerpo humano, en todas esas características de la corporeidad del hombre tal cual se manifiesta, lo que podemos apreciar es